¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer la grabación de una actividad sincrónica. Eh, bueno, por motivo obvio, eh, vamos a empezar, digamos, con la videoconferencia asincrónicamente y luego veremos dos temas que a mí me interesan, que es la de la tarea y de la sumativa. Bueno, empecemos con el tema de la videoconferencia 2 que corresponde a esta, digamos, a esta semana y es necesario, digamos, avanzar en la materia, ¿no? Entonces tenemos conceptos claves de la investigación cualitativa y temas afines. Eh, Antes que nada, hay que recordar algunas cosas que se mencionó en la clase anterior y respecto a algunas esencias. Digamos, se mencionan esencias, orígenes de estas investigaciones cualitativas y cuantitativas. La investigación cualitativa tiene mucho de, digamos, usarse en las disciplinas sociales y de humanidad, ¿cierto? Entonces, aborda conceptos que son más profundos en términos de la comprensión de la investigación. Eh, en cuanto a la parte cuantitativa, eh, es objetiva y se basa en métodos como, digamos, utilizando indicadores medibles y sobre todo lo que es la estadística, cosa que también es importante y de hecho lo que más se conoce es la investigación cuantitativa. Este tipo de investigación cualitativa se utiliza para explorar y descubrir nuevos conocimientos y proporcionar perspectivas que enriquezcan, digamos, la parte más compleja, más profunda en términos subjetivos y que es un aporte a los estudios estos educativos, sociales y que son, digamos, importante mencionar, que básicamente el estudiante o el investigador se enfoca con otro tipo de escenario, ¿ya? Entonces, por un lado, recordar eso. Eh, También es necesario establecer que nosotros, cuando trabajamos en la parte cualitativa, se plantean procedimientos en donde son conceptos que de repente no se tienen tan claros. Entonces, dentro de estos procedimientos tenemos, por ejemplo, el diseño del estudio. El diseño del estudio incluye, por ejemplo, el tema de la propuesta de la problemática, objetivos, preguntas de investigación, ¿ya? Y que son importantes considerar. Otro procedimiento, parte de esta investigación, es la selección de participantes. En el tema cualitativo son importantes porque intervienen en los estudios. Entonces, dentro de esto está la elección de estos participantes y que intervienen, interactúan en parte de digamos, del proceso de investigación. Es importante señalar. Luego tenemos la recolección de datos, que no es menor porque nos indica eh, la forma de obtener, porque vamos a las técnicas para la recolección de datos.
Y esto seguramente en la parte de metodología de la investigación se conversa. También tenemos el tema del análisis de datos. En la investigación cualitativa se utiliza mucho lo que es la codificación y la categorización. Son conceptos importantes porque separan muy bien, digamos, el procedimiento cualitativo de lo cuantitativo. Por lo mismo, es necesario tener un entrenamiento y abordar, digamos, ejemplos para poder entender de qué se trata, ¿ya? Em, otro concepto, elemento que es importante es la triangulación y verificación. La triangulación básicamente está relacionada por el hecho de darle validez a los datos que uno recoge, ¿ya? Tiene un sentido, digamos, dentro y posterior a la recolección de datos, con el- con el propósito de comprobar y dar cierta confiabilidad a estos datos que se eh, obtienen. Y por último, tenemos la interpretación y elaboración del informe, que es un tema, digamos, rutinario, porque en todo tipo de investigación vamos a tener. Pero es importante mencionarlo porque se tiene que tener un estilo de informe para presentar los resultados. ¿Ya? Es un poco lo que podemos hablar de estos elementos. Ahora, es importante también darle cierta, digamos, ejemplo, ¿no? Porque eh, se puede entender mejor estos conceptos en mente, es- esta presencia de estos conceptos. Bueno, el ejemplo que vamos a utilizar para todos estos elementos que se mencionaron anteriormente es, por ejemplo, respecto a un estudio que se realizó, estamos hablando en forma muy general, y consiste, digamos, el objetivo era comprender cómo afecta emocionalmente el bullying a estudiantes de secundaria, que podría haber sido primaria, secundaria, etcétera, en distintos escenarios. Pero bueno, el ejemplo está hecho y se puede tomar en cuenta porque nos ayuda a entender esta parte del diseño de estudio, ¿no? Entonces tenemos la comprensión, digamos, se presenta, ¿no? Como esto. Dentro de la estructura yo les mencioné, por ejemplo, preguntas de investigación. Entonces, una de las preguntas o las que se hacen acá es ¿qué emociones experimentan los estudiantes víctimas de bullying? Y también hay otra pregunta, ¿cómo percibe el apoyo de docente y compañero? Eso va dentro de la estructura del diseño. Y a la vez podremos, podemos plantear un método teórico para poder enlazar la parte teórica y tener más argumentos. Entonces, se menciona acá la psicología del desarrollo y teoría del trauma muscular, que se podría echar mano como argumento, ¿ya? Este estudio también selecciona participantes, como se mencionó anteriormente, que es un elemento importante, un concepto importante que podríamos eh, considerar. Entonces, se consideran estudiantes entre 12 y 16 años que hayan experimentado situaciones de acoso escolar relacionadas con el bullying. Entonces, lo que se hace es presentar una técnica de muestreo y la técnica está en relación al muestreo intencional. Entonces se seleccionan los estudiantes con testimonios previos y que desean participar voluntariamente. Luego vamos a ver ese muestreo intencional. ¿Ok? También tenemos lo que se mencionó, la recolección de datos. En esto, en este estudio se hace entrevistas semiestructuradas con estudiantes, también observaciones en el aula y recreos.
También análisis de informes escolares y notas de orientación. Es, instrumentos que se utilizan, guía de entrevistas y protocolo de observación. Entonces, eh, sería parte del estudio cómo se aborda, ¿no?, de estos elementos esenciales. También está el elemento análisis de datos, en donde se presenta una codificación y categorización de los datos que se obtuvieron mediante técnicas como el análisis temático para identificar la emoción. Entonces, es una forma que se puede proceder, ¿ok? Es importante que esto se considere. También se mencionó lo que es la triangulación. En la triangulación se hace una comparación respecto a entrevistas, observaciones y documentos. Hay que tener claro que el fondo o la idea de triangular es confrontar tres técnicas, que pueden ser, en este caso, la entrevista, observaciones y documentos. La idea es validar la información que se obtuvo y obtener, obtener datos veraces. Luego tenemos la interpretación y elaboración del informe. Se interpreta los hallazgos desde la teoría, ¿cierto? Por ejemplo, acá mencionan una teoría que es el modelo ecológico de Brenner, un nombre un poco complicado, pero es un poco lo que se hace en ecología de desarrollo humano. ¿Ya? Se obtienen conclusiones y se culmina, digamos, de esa forma la investigación. ¿Ok? Estos son elementos, yo los llevo al plano de ejemplos porque es necesario entender cómo tiene esta dinámica del estudio de investigación cualitativa un procedimiento que es importante señalar y que luego vamos a entrar en detalle posteriormente, pero a esta altura es bueno ir reconociendo. ¿Ok? Bueno, hay que destacar que finalmente la investigación cualitativa se caracteriza por su adaptabilidad, permitiendo comprender a fondo los fenómenos sociales y perspectivas de los participantes. Es un poco el propósito. ¿Ok? Yo lo invito a que si hay alguna duda, me envíen, digamos, la consulta del caso. Y ojo, si hay palabras, lenguaje, anótenlo y luego busquen en el diccionario su definición. Es importante tener eso como un, digamos, argumento teórico. Bueno, otro, digamos, elemento que también está dentro de lo que se mencionó es un concepto de complementariedad y triangulación. La idea de complementariedad aplica, digamos, a la investigación dentro de las técnicas, ¿cierto? En donde se debe, valga la redundancia, complementar lo que se está investigando, por ejemplo, con una técnica, eh, y si es necesario un argumento teórico o otra técnica eh, que avale y complemente para una mejor comprensión de lo que se busca, bienvenido sea. Entonces, la complementariedad está en razón de eso. Tratar de avalar lo que se va realizando, ya sea metodológicamente, por ejemplo, con un argumento teórico que uno necesite y complemente los datos que uno ha obtenido. Es un poco la idea de ese concepto. ¿Ok? Respecto a la triangulación, tiene algo de eso también, ¿no?
Entonces, el fin de esto de la triangulación, como se mencionó, es tratar de validar datos, información que uno obtiene. Entonces, por ejemplo, digamos, dentro de lo figurativo, de la figura, por decirlo, el triángulo tiene tres puntas, ¿cierto? Entonces, figurativamente, apunta a eso, que estas tres puntas, por ejemplo, dentro de la investigación y recolección de datos, podamos validar con tres técnicas distintas información que nosotros vamos adquiriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos entrevistas, podemos tener observación o podemos tener grupos focales y que los contenidos sean similares, entonces que al final yo constate la información que tuve en observación, tuve en entrevista, tuve en grupos focales y al final coincide. Ok, entonces esa es un poco la idea, para no distraer un poco el tema. La idea es, el concepto también es, es el muestreo teórico. Antes habíamos hablado de un muestreo teórico intencional, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando uno trabaja en, por ejemplo, en estudios de población, tenemos que sacar una muestra. Eh, el muestreo que luego van a ver, o sea, en un curso que es de estadística aplicada a la educación, les van a mostrar que hay como dos tipos de muestras, un muestreo probabilístico y un muestreo eh, no probabilístico. Bueno, el muestreo no probabilístico puede ser el muestreo intencional, ¿ya? Entonces, para ver la diferencia ahora mismo, digamos, para que no se pierda, el muestreo no probabilístico es un muestreo al azar, es decir, que se seleccionan individuos de la población en forma aleatoria. Entonces, hay una teoría detrás de eso, muy, está muy en relación con la estadística y la probabilidad, en donde se puede seleccionar muestras eh, utilizando este concepto, el concepto el concepto aleatorio, ¿ya? Que hay toda una teoría de probabilidad que la respalda. En cambio, el muestreo no probabilístico está relacionado con el muestreo teórico, intencional. ¿Y qué quiere decir esto? Que el muestreo intencional se basa en el conocimiento y raciocinio que tiene el investigador. Entonces, como tiene conocimiento de causas sobre el tema, él elige el, el tipo de individuo y, que va a seleccionar para su muestra, ¿ya? Entonces, es importante porque como estamos un poco separados del mecanismo, digamos, cuantitativo, se hace esta diferencia por todo lo que hemos conversado de las características de la subjetividad y la investigación cualitativa. Es una enorme diferencia con la investigación cuantitativa. Sin embargo, la investigación cuantitativa también se basa mucho en lo que es el muestreo probabilístico. Se hace un muestreo, digamos, utilizando ya las herramientas estadísticas y se tiene, ¿no? Entonces,
hay que separar eso porque eh, es la dinámica que mueve a este tipo de investigación. Es interesante eh, considerar estos elementos porque, como mencioné, lo que más se conoce es lo cuantitativo, no mucho lo cualitativo. Eh, bueno, sí, esto es a mero, digamos, de conocimiento conceptual. No los vamos a meter mucho en esto, pero es interesante que se tenga un conocimiento. Bueno, otro concepto que también se maneja es digamos, la inducción analítica. Eh, Voy a leer textual porque creo que luego yo puedo explicar un poco lo que se persigue con él. Dice, en realidad la inducción analítica representa un criterio de calidad de la investigación cualitativa e invita a la búsqueda enfática de evidencias que contradigan nuestro hallazgo y conclusión. Es decir, cuando creemos haber llegado a la comprensión de una situación colectiva o proceso, para lo cual nos basamos en el análisis de un número de casos que así lo valida, hemos de hacer el esfuerzo de buscar nuevas evidencias. Eh, bueno, evidentemente, esta ya es la parte culminar o terminal del proceso de investigación, ¿no? Que ya tenemos resultados y quizás los resultados aparentemente son, digamos, son los pertinentes, incluso haciendo estas triangulaciones que puedan validar. Pero de igual forma, el investigador no se puede quedar tranquilo y tiene que buscar, digamos, eh, evidencias palpables de que efectivamente lo que se encontró está dentro de la línea de la investigación. ¿Por qué? Porque establecemos conclusiones y ya eso es lo final. Extraordinariamente es lo final. Entonces tenemos que eh, respaldar eso. Entonces, desde ese punto de vista analítico es importante. Bueno, vamos a definir un poco algunos ejemplos. Eh, la complementariedad y triangulación. Tenemos este ejemplo. Un equipo de investigadores quiere comprender la experiencia de los docentes de la educación inclusiva. Para ello aplica entrevista en profundidad para captar percepciones subjetivas y al mismo tiempo analizan registros de desempeño docente para identificar patrones en la aplicación de estrategias inclusivas. Entonces acá tenemos dos cosas. Primero la entrevista y estos registros que complementan el estudio. ¿Ah? Entonces desde ese punto de vista, impecable porque estoy respaldando estos datos. En la triangulación, yo puedo tener, por ejemplo, la observación en el aula, eh, también como un modo de técnicas de recolección de datos. Entonces, si yo, digamos, considero la entrevista, los registros de desempeño y la observación, ahí se me hace el conjunto de tres elementos de, digamos, de validación, ¿ya? Y tengo una triangulación para validar estos datos. Está muy bien y es lo que se podría hacer. Con el respecto al muestreo intencional, podemos decir que tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un estudio sobre el impacto de la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes no selecciona a los participantes al azar, sino que intencionalmente. Entonces,
que selecciona a docentes con experiencia en el uso de herramientas digitales y a estudiantes que han estado expuestos a metodologías innovadoras. Entonces, este muestreo es intencional. ¿Por qué? Porque se busca, digamos, gente con experiencia y que pueda dar un testimonio y dar características sobre este tema y que pueda ser una. Entonces, desde ese punto de vista, está muy bien, porque es una forma de recabar información efectiva y rápida, ¿ok? Porque si yo coloco al azar, evidentemente, puede que encuentre a alguien o puede que no. Desde el punto de vista de la inducción analítica, un investigador concluye tras entrevistar a varios estudiantes que el uso de las plataformas digitales mejora la motivación en el aprendizaje. Sin embargo, para fortalecer su hallazgo, decide buscar casos en los que están relacionados y quizás no se cumpla con este precepto, ¿ya? Entonces, eso contrasta y saca más, digamos, argumentos, fundamentos para poder establecer una buena conclusión. O sea, lo que se logra llegar está muy bien, pero también quiero tener la parte opuesta. Es una postura importante. Entonces ahí yo tengo referencia y puedo comparar y sacar mejores conclusiones. Está buenísimo ese ejemplo. Bueno, dentro de lo que es la parte educativa, la investigación cualitativa tiene algunos objetivos. Estos son algunos, pueden haber muchos más. Pero dice, comprender el sentido y significado de la experiencia educativa, explorar la forma en que los actores interpretan su realidad escolar, describir y analizar dinámicas, relaciones y prácticas dentro del contexto específico, Apar- aportar conocimiento útil para la mejora de la práctica educativa y la formulación de políticas. ¿Ya? Entonces, estas son parte de quizás objetivos y que son importantes que uno como educador debería tener para hacer investigación. ¿Ya? Entonces, es bueno que se tenga este, estas metas y objetivos que pueden ser fundamentales en la investigación cualitativa educativa. Bueno, acá presento algunos temas de investigación que pueden ser importantes. Por ejemplo, tengo la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad visual en primaria, el cual se realizaría con estudios de caso. Técnicas como observación, entrevistas, se podrían utilizar en este tipo de investigación. Otra investigación podría ser práctica de docente en aulas multigrado rurales, un método que se podría utilizar en la etnografía. Técnicas a aplicar, observación, entrevista y algún otro que pueda aplicar. Otro tema podría ser desarrollo de empatía, de la empatía a través de proyectos de aprendizaje y servicio. ¿Qué técnicas se podría utilizar? La investigación, acción participativa. Eh, también la recolección de información, reunión de planificación con docentes, grupos focales, registro, etcétera. También tenemos otro tema, narrativas de abandono y reinserción escolar en adolescentes. Un método podría ser investigación narrativa, utilizando técnicas como entrevistas, eh, reconstrucción cronológica, etcétera, etcétera. Tenemos también otro tema como impacto de los programas de educación emocional en la convivencia escolar. El método puede ser estudio de caso. ¿Ya? Y así podemos tener técnicas de observación, análisis de documentos.
También tenemos otro tema, cultura escolar y resistencia al cambio en procesos de innovación pedagógica. Un método puede ser la etnografía y asimismo técnicas como la observación, entrevista, se podrían utilizar. También tenemos otros temas como percepción docente sobre el uso de tecnología educativa en la pandemia. El método, estudio de casos y las técnicas pueden ser encuestas, entrevistas y alguna otra técnica que proponga, ¿no? Bueno, después tenemos, por último, el tema rol de la familia en el aprendizaje remoto de estudiantes de primaria. El método estudio de caso, ¿ya? Y así, técnicas como la entrevista, bitácoras y otras técnicas que se puedan utilizar. ¿Ok? Es importante señalar que estos temas son bastante generales. Cuando uno hace investigación, lo que uno suele es tratar de especificar el tema para poder tener datos concretos y que no sean tan complejos de obtener. ¿De acuerdo? Eso es importante señalar. Bueno, hasta acá llega esta presentación. Les invito a que lo lean. Si tienen dudas, háganme las consultas. Y eh, lo que les mencioné hace un rato, escriban los conceptos que uno no conoce y los define. Por ejemplo, la etnografía. Escriban lo que es para ustedes el concepto de etnografía. Bueno, entonces hasta acá llega esta presentación y vamos a hablar en este ratito de la tarea. A ver, sobre la tarea, yo lo que pido es que eh, se haga un documento, primero en Word, y consideren estos elementos, conceptos fundamentales de la investigación. Ahí lo que ustedes tienen que hacer es buscar esos conceptos. Están acá, están en libros. Si quieren aportar más conceptos, impecable. Pero eh, busquen, no es llegar y copiar y pegar, sino que busquen. Y lo pueden ejemplificar a través de ejemplos, valga la redundancia, ¿ya? Para que se entienda. Si hay algún concepto que a mí se me escapó, bueno, bienvenido sea, colóquenlo. Características, características de la investigación cualitativa. Hay bastante, busquen. Si quieren hacer un mapa, alguna relación, hagan, colóquenlo en el documento. Y luego, ventaja y desventaja de la investigación cualitativa. También hay bastante. Entonces, hagan un cuadrito, hagan bonito, hagan que se vea que hay un interés. Entonces, como primera tarea, hacemos algo suave, algo para que ustedes vayan entrando en confianza. Luego vamos a tener una tarea que va a ser en grupo y esa ya va a ser un poco con un grado de dificultad un poco mayor, pero alineado con lo que estamos viendo. ¿Ok? Y lo otro que quiero mencionar es que la sumativa 1 también va a ser en grupo. Se va a establecer un tema para cada grupo y lo van a tener que desarrollar. ¿Ya? Entonces, yo espero que eso ya cuando estemos en esas fechas, se va a mencionar seguramente por parte de la coordinación, que se va a trabajar en grupo. Yo voy a fijar los temas para cada grupo. Y bueno, el mecanismo de selección de los grupos, eso todavía no lo sé. Porque en esas reuniones se ha mencionado que quizá a lo mejor la coordinación lo haga, no sé, no le puedo dar esa información, pero es lo que se ha conversado. Y bueno, en la parte sumativa 2 también van a haber algunos cambios que posteriormente se van a indicar. Eso, estimados estudiantes, espero que les sea provechosa, vean esta video
este video, ¿no? Que ya no es videoconferencia, es un video en una actividad asíncrona. Bueno, eso es por mi lado. Que estés muy bien y bueno, será hasta la próxima. Chao, chao.